Bueno, antes de arrancar con el curso de algoritmos computacionales, les recuerdo que todo el material del curso se encuentra disponible de forma abierta y gratuita en el repositorio del curso en github.com, /davenciencias, /AC. Además, en el repositorio hay instrucciones para sistemas operativos Linux, Mac y Windows para instalar todo el software que necesitaremos durante el curso. Aparte de eso, podemos encontrar el temario y hoy vamos a iniciar con el módulo 0, Introducción a la Programación, que si tuviera un subtítulo sería todo lo que siempre quisiste saber sobre programación y nunca te atreviste a preguntar. Es básicamente un módulo introductorio a todo el ambiente de programación, de cosas que yo considero muy importante entender antes de pasar al siguiente módulo, estructura básica de la programación, donde ya estaremos hablando sobre fundamentos de programación, como operadores, tipos de datos, variables, funciones, condicionales, ciclos, módulos, etc. Entonces, bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el primer tema, 0.1, qué es un programa. Y para eso vamos a clonar el repositorio, como se indican las instrucciones de la página anterior, y abrir Jupyter Notebook en la carpeta del repositorio, ¿no? AC en mi caso. Vamos a abrir la carpeta 0, Introducción a la Programación, y dar clic en el primer notebook, que es un programa. Bien. Entonces, ¿qué es un programa? Pues programa en general puede significar muchísimas cosas, ¿no? Podría ser un programa de radio o de televisión o un programa de estudios, por ejemplo. Pero en este curso de algoritmos computacionales emplearemos la palabra programa para referirnos siempre a un programa computacional, el cual podemos definir de forma general como un conjunto de instrucciones que una computadora puede ejecutar o, en su defecto, interpretar. Con eso viene nuestra primera pregunta. Considera los siguientes enunciados. El primero es: calcula cuántos átomos hay en el universo. El 2 es: dime cuáles números enteros son mayores que 1 y menores que 100. El 3 es: enumera todos los enteros positivos de menor a mayor. Y el 4 es: divide 1 entre 0. La pregunta es: ¿cuál o cuáles enunciados califican como un programa y cuáles no, de acuerdo a la definición general anterior, es decir, la que acabamos de dar aquí? Pausen el video y tomen unos minutos para pensar. Bueno, espero que hayan pausado el video y que ya tengan una respuesta propia para cuáles de estos enunciados califican como un programa y cuáles no, de acuerdo a esta primera definición que vimos, porque va a ser importante más adelante. A la tarea de crear programas computacionales que cumplan una función específica se le conoce como programación. Ahora vamos a continuar avanzando por el notebook, el cuaderno interactivo. Esto lo pueden hacer con la flecha de abajo de su teclado. Ahora vamos a hablar sobre paradigmas de la programación. Existen muchas formas distintas de pensar la programación, que colectivamente se conocen como los paradigmas de la programación. Estos pueden tener diferentes enfoques que resulten ventajosos o desventajosos para distintos usos, y no necesariamente se excluyen entre sí. Algunos ejemplos de paradigmas son imperativo, declarativo, dinámico, concurrente y programación cuántica. Aunque existen muchísimos paradigmas más. En este curso nos enfocaremos en el paradigma imperativo de la programación. Una nota importante es que existen algunos paradigmas que pueden implementarse como variaciones más específicas de otros ya existentes.
por lo que se les considera también como subparadigmas. Por ejemplo, el paradigma de la programación orientada a objetos, u OOP por sus siglas en inglés, que es de los más populares y más ampliamente utilizados actualmente, usualmente se considera como un subparadigma del paradigma imperativo, mientras que, por otro lado, el paradigma de la programación funcional se considera como un subparadigma del paradigma declarativo. Al final de este curso veremos una breve introducción a la programación orientada a objetos, puesto que es uno de los más ampliamente utilizados. Sin embargo, no lo utilizaremos durante todo el curso porque este curso está enfocado principalmente en cómputo científico y no es necesario ni indispensable utilizar programación orientada a objetos para hacer cómputo científico. Se puede hacer muy bien dentro del marco del paradigma imperativo y ya. También se puede realizar dentro del marco de otros paradigmas, pero aquí nos enfocaremos en el imperativo. Entonces vamos a hablar más sobre el paradigma imperativo de la programación. Dentro del paradigma imperativo de la programación, definiremos a un programa como una serie de instrucciones que una computadora puede ejecutar o, en su defecto, interpretar. Entonces esta definición se parece bastante a la anterior, pero no es igual. Vamos a ver por qué. Observemos que en nuestra nueva definición de programa, dentro del paradigma imperativo, hablamos de una serie de instrucciones en vez de un conjunto, como en la definición general que habíamos dado previamente. Esto es porque el paradigma imperativo de la programación se basa en dar órdenes estrictas a la computadora y que ésta las siga al pie de la letra. Sin embargo, para lograrlo, no basta con dar instrucciones, sino que éstas deben tener una secuencia clara, es decir, un orden definido. En otras palabras, en el paradigma imperativo le decimos a la computadora qué hacer y cómo hacerlo, removiendo toda ambigüedad en el proceso. En este sentido, el enunciado 2, visto anteriormente, que recordemos es dime cuáles números enteros son mayores que 1 y menores que 100, no puede ser considerado como un programa, pues hay muchísimas maneras de decir cuáles números enteros son mayores que 1 y menores que 100, y el enunciado no remueve esta ambigüedad especificando de qué forma debería hacerse. Entonces, el enunciado 2 no sería un programa bajo el paradigma imperativo. En cambio, los enunciados 3 y 4 sí son considerados programas, pues el 3 enumera todos los enteros positivos de menor a mayor, pide enumerar varios elementos, pero especifica en qué orden hacerlo. Y el 4, que es divide 1 entre 0, se reduce a una sola instrucción, por lo que no existe más que un orden posible en ese caso. No hay ninguna ambigüedad ahí. Vamos a intentar ahora ejecutar los enunciados 3 y 4 en las dos celdas siguientes. Para ejecutarlas podemos dar clic en algún lugar de la celda o simplemente navegar hacia esa celda utilizando las flechas de arriba y de abajo en las teclas y ya sea presionar este botón Run o más rápidamente simplemente teclear Control y Enter juntos. Muy bien, ahí ejecutamos la primera celda y aquí ejecutamos la segunda celda. Entonces, pues ¿qué pasa aquí? Observamos que no obtenemos el resultado que queríamos, ¿no? Observemos que en ninguno de los dos casos anteriores obtenemos el resultado que buscamos. Esto se debe a que la computadora no puede interpretar estos enunciados de la forma en que los escribimos. Por ende, estrictamente hablando, los enunciados 3 y 4 tampoco contarían como programas en el paradigma imperativo. Entonces, aquí nos vamos a poner un poquito más estrictos y hacer una distinción entre aquellas cosas que podrían ser programas si la computadora las entendiera y aquellas cosas que son programas porque, además de ser una serie de instrucciones que una computadora puede ejecutar o en su defecto interpretar,
están escritos de tal forma que la computadora realmente puede interpretarlas. ¿De acuerdo? El último enunciado que nunca mencioné calcula cuántos átomos en el universo, pues no podría calificar como programa de ninguna forma, siguiendo las definiciones que hemos visto hoy, porque una computadora pues no tiene una noción ni de qué es un átomo, ni de qué es el universo, ¿no? Entonces ni siquiera podría interpretar este enunciado, aunque estuviera escrito de una forma que como más entendible para la computadora. ¿De acuerdo? Habría que definir antes a qué nos referimos específicamente con átomo y a qué nos referimos con universo, y que la computadora tuviera esas nociones. Pero así como está el enunciado, no califica como un programa ni siquiera de la forma general. Entonces vamos a hablar sobre la distinción que mencioné anteriormente, en la sección de código y pseudocódigo. Para hacer más clara esta distinción entre cosas que podrían ser programas, pero la computadora no entiende, así como están escritas, y programas reales bajo el paradigma imperativo, nos referiremos a un programa que puede ser ejecutado o al menos interpretado por una computadora, de acuerdo a la última definición que vimos, como un código. Y en cambio, a una serie de instrucciones que podría ser ejecutada e interpretada, o al menos interpretada, por una computadora, si se transformara en código, pero que en su forma actual solo puede ser interpretada por seres humanos, se le conoce como pseudocódigo. Por ejemplo, una forma de transformar el enunciado 4, el de divide 1 entre 0, a código es la siguiente. Esta es el de aquí. Entonces vamos a ejecutarla y ver qué sucede. Vemos que la salida es infinito. Entonces ya no obtuvimos un error que no nos dice nada, sino que realmente logramos que la computadora pues hiciera lo que queríamos, dividiera 1 entre 0, pero a través de un código. No solamente escribiendo un pseudocódigo y esperando que la computadora lo entienda. Esa es la distinción acá. Por otro lado, si cambiamos el enunciado 2 a dime cuáles números enteros son mayores que 1 y menores que 100, ordenándolos de menor a mayor, obtenemos un programa que se puede implementar en código como sigue. Esta es la de aquí. No me voy a meter a detalle con el código de esta celda porque es algo que iremos aprendiendo y entendiendo más adelante, pero por lo pronto solamente sepan que esta línea que está aquí hace lo que menciona esta primera línea, imprime esta frase entre comillas, y que esta parte de código acá hace lo que está especificado en este texto en azul del lado derecho. Entonces si quieren pueden tomarse un minuto, unos segundos para pausar el video y leer lo que está en azul antes de ejecutar la celda. Bueno, espero que ya hayan leído todo el texto que está en azul, porque ahora vamos a ejecutar esta celda y ver cuál es la salida que nos devuelve la computadora. Nuevamente control enter y obtenemos esto. Los números enteros mayores que 1 y menores que 100, ordenados de menor a mayor, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así se sigue, hasta el 99. Entonces, efectivamente, convertimos esta modificación del enunciado 2, que incluye la parte de ordenándolos de menor a mayor, para que califique como un programa bajo el paradigma imperativo de la programación, lo logramos convertir en un código de esta forma, que hace exactamente lo que queríamos. ¿Vale? Sin embargo, para poder transformar pseudocódigo en código, necesitamos usar un lenguaje de programación, el cual tiene una sintaxis y una semántica propia.
Más aún, para poder saber si la computadora puede ejecutar o al menos interpretar lo que escribimos, debemos aprender a leer mensajes de error, que es lo que nos apareció aquí arriba, cuando intentamos ejecutar pseudocódigo. Por ello, estos son los temas que discutiremos en el siguiente notebook. Una nota importante es que en el código pasado, que está aquí, para darles una breve idea, si es que no lo leyeron, esto evalúa si un número es mayor que 1 y menor que 100. Y esto itera un número entre menos 100 y 100. ¿De acuerdo? Entonces, en el código pasado, le ordenamos a la computadora considerar números enteros solo entre menos 100 y 100, a pesar de que el enunciado solamente decía números enteros. Esto es porque, dado que el conjunto Z, el de los números enteros, es infinito, considerar a todos los números enteros le tomaría a la computadora una cantidad infinita de tiempo y de memoria. Entonces por eso tenemos que pues modificar un poquito el programa para que sea algo realmente asequible para una computadora. A menos de que sean inmortales y tengan infinidad de memoria, bueno, ahí ven cómo hacerle para que itere sobre todos los enteros. Pero normalmente en aplicaciones prácticas hay que limitar un poquito. Después, para cerrar, viene el primer ejercicio del curso. Dice lo siguiente. Completa la siguiente tabla y argumenta tus respuestas debajo. Y hay una nota. Recuerda que debes hacer doble clic en esta celda para editarla y que en este curso siempre asumiremos que estamos trabajando dentro del paradigma imperativo de la programación. ¿De acuerdo? Entonces, si dan doble clic sobre esta celda, van a revelar que realmente lo que hay debajo de esta celda también es código, pero código que funciona en un lenguaje de programación distinto al que se utiliza en las celdas de código que vimos anteriormente, que es Markdown. Markdown es un lenguaje de programación para mostrar texto con un formato bonito. Entonces, si dan control enter para ejecutar esta celda de código de Markdown, obtendrán lo que estábamos viendo anteriormente. Las celdas de código que ejecutamos aquí arriba, se los adelanto, están en Julia. Eso lo pueden ver en la parte hasta arriba, hasta la derecha, de Jupyter. Jupyter sirve con otros lenguajes de programación y siempre que abran un cuaderno interactivo o notebook, podrán ver aquí hasta arriba, hasta la derecha, qué lenguaje de programación están utilizando, qué versión están utilizando y pues el logo del lenguaje de programación que utilizan. En este caso, este es el logo de Julia. Pero bueno, entonces dando doble clic sobre esta celda se pueden dar cuenta de cómo está creada esta tabla, cómo se le da el formato. Las celdas están separadas utilizando este símbolo de línea vertical, que se le conoce como el símbolo de pipe en programación, en computación. Entonces vienen las celdas del primer renglón, enunciados 1, 2, 3 y 4. Después, unas celdas que nada más tienen un guión, una línea horizontal, que son las que le dan a entender a Markdown que se tiene que trazar una línea aquí y formar una tabla, y que por lo tanto lo que estaba en el renglón anterior es un encabezado y va en negritas. Y pues abajo tenemos en la primera celda del siguiente renglón la pregunta ¿es código? Y en la primera celda del siguiente renglón es pseudocódigo. Y pues la idea es que aquí en las celdas que están vacías ustedes escriban sí o no. Y además que abajo argumenten por qué pusieron esas respuestas. ¿De acuerdo? Entonces ese es el primer ejercicio del curso. Para cerrar, nada más les dejo como recurso complementario la página de Wikipedia sobre paradigmas de la programación.
para quien quiera adentrarse un poquito más en este tema, por curiosidad. Hay muchísimos paradigmas, como les comenté. Aquí les muestro varios de ellos. Y pues aquí nos vamos a quedar, insisto, con el paradigma imperativo. Y al final veremos un poquito de programación orientada a objetos.